asambleísta Rafael Lucero. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas. Un abrazo fraterno desde la virtualidad que nos tiene obligados desde COVID con la nueva cepa Omicron. Mi solidaridad para los asambleístas que se encuentran contagiados junto a su equipo de trabajo y para todas las familias ecuatorianas que hoy estamos viviendo o continuamos viviendo el problema del COVID. El Ecuador y el mundo entero hemos sido víctimas de las catástrofes causadas por la pandemia del COVID-19 y sus variantes. Hemos visto cómo nuestros hermanos morían en las calles, en las plazas y en las veredas. Hemos visto cómo por la desesperación se cremaban el cuerpo de nuestros familiares por la falta de recursos para sus entierros. Hemos visto cómo se enterraban a nuestros hermanos en fosas comunes. Señora Presidenta y señores asambleístas, esa ha sido nuestra realidad desde diciembre del 2019, cuando inició el brote del COVID-19 en el mundo y con fuerza se expandió la pandemia en nuestro país. Es nuestra obligación abandonar toda postura política e ideológica y asumir las causas de la pandemia juntos con las sanitarias y colocarlas como un punto principal en nuestras agendas. Esto nos ayudará a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad y darle una respuesta a nuestro pueblo que tanto lo necesita. La Corte Constitucional, como máximo mecanismo de control a través de 5 dictámenes en el año 2020 y 2021, ordenó que en el plazo máximo de 3 meses, la Presidencia de la República tenía que elaborar y presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regule de manera adecuada el derecho a la libertad de tránsito de forma temporal y únicamente para afrontar la pandemia. Si bien es cierto, el expresidente Lenín Moreno presentó el proyecto de ley en cumplimiento del dictamen de la Corte, con fecha 12 de agosto del 2021, el presidente Guillermo Lasso, mediante oficio número T.83-CGJ-0088, retira el proyecto de ley incumpliendo con dicho dictamen. Como legisladores estamos en la responsabilidad de actuar frente a este hecho, por la cual la Comisión de Derecho de la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional decidió, en cumplimiento con el dictamen 3-20-EE/20, presentar un nuevo proyecto de ley con fecha 16 de agosto del 2021. Cabe señalar que en nuestro país no contamos con un marco legal ordinario para gestionar integralmente este problema epidemiológico producido por el COVID-19 y sus variantes. ¿Por qué la Corte Constitucional dictamina la elaboración de una ley que limite derechos protegidos por la Constitución? Esto se da debido a la excesiva cantidad de estados de excepción que se ha declarado a causa de la pandemia. Se han declarado 7 decretos por ser exactos: el decreto 1017, el decreto 1052, el decreto 1074, el decreto 1126, el 1217, el 1282, el 1291, 7 decretos presidenciales de estado de excepción. ¿Qué implica que el Ecuador se encuentre en estado de excepción? El artículo 165 de la Constitución de la República establece que, declarado el estado de excepción, el presidente puede: 1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto a los correspondientes a la salud y educación. 3. Disponer censura previa a la información en los medios de comunicación. Disponer el empleo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, entre otros. Por ello, es necesario contar con una figura jurídica como este proyecto para evitar el abuso de aprovecharse los estados de excepción. Es de suma importancia para mí como asambleísta, señora Presidenta y colegas asambleístas,
así como por la Comisión de Salud a la que pertenezco, que este proyecto de ley que hoy se está debatiendo en primer debate, sea puesto en su conocimiento y en su análisis respectivo. Quiero expresar mi reconocimiento ante la voluntad política de la presidenta, como de los miembros del CAL y los miembros de la Comisión de Salud y Deporte, para que en la agenda de este pleno podamos discutir este proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia. Esta ley que hoy se está nutriendo por los aportes de cada uno de ustedes, señores asambleístas. Y de seguro que después de este primer debate vamos a llevar a debatir a la ciudadanía ecuatoriana, a los sectores sociales, a las organizaciones campesinas, a los gremios profesionales, a los médicos, a las autoridades de elección popular de los gobiernos seccionales. Esta ley, si bien es cierto, la comisión ha tomado la iniciativa y siendo parte de la comisión, he firmado este proyecto de ley como proponente junto a los integrantes de la Comisión de Salud y Deporte. Hoy en este debate he estado escuchando muy atentamente todos los aportes que vienen haciendo los diferentes asambleístas, que para nosotros nos parece de suma importancia, no se diga para el pueblo ecuatoriano. Es por esa razón, señores asambleístas, estamos seguros que con el aporte de ustedes, esta ley no va a ser perfecta, pero sí al menos tratará de cumplir con los requerimientos necesarios del pueblo ecuatoriano para combatir la pandemia. Hemos visto con desesperación e impotencia que los gobiernos anteriores no pudieron hacer frente a esta desgracia que acaba con la vida de cerca de 34,000 personas que se infectaron con el virus. La pandemia aún no ha terminado. En los últimos días hemos podido evidenciar el rápido aumento de casos causados por las nuevas variantes de la COVID-19. En la primera semana de enero del 2022 se han registrado 11,362 casos de la COVID-19. Si se compara con la última semana del 2021, en donde se presentaron 7,930, se observa un crecimiento del 43,3% según el boletín de prensa publicado el 10 de enero del 2022 por el Ministerio de Salud Pública. Por lo que es necesario regular la restricción de ciertos derechos, específicamente de la libertad de tránsito y reunión en las zonas declaradas de alerta sanitaria. Muy claro, en las zonas declaradas de alerta sanitaria. Está contemplado en la ley y existen observaciones que están siendo muy importantes para la creación de esta ley. Priorizando de esta manera el derecho a la salud y a la vida de los ecuatorianos, esto es el momento en que la Asamblea Nacional, tal como lo ordena la Corte Constitucional, le dé al país una herramienta para luchar en contra de las adversidades de la pandemia. La implicación de estas medidas fueron catastróficas para el país. Propiciaron el cierre de muchos negocios familiares. Miles de ecuatorianos se quedaron sin empleo y endeudados por el cierre de las industrias y fábricas. Aparte de la letal pandemia por la que atravesamos, tuvimos que enfrentar la falta de alimentos, la falta de vacunas, la corrupción sanitaria, la falta de medicamentos. Todo esto por una mal llamada ley de apoyo humanitario. Hoy los ecuatorianos nos preguntamos, ¿qué tuvo esta ley de humanitaria? Hoy tenemos como Asamblea Nacional la oportunidad de entregar al país una ley que verdaderamente sea humana, porque está pensada para dar legitimidad a las medidas que en adelante se vayan tomando para controlar esta pandemia. Este proyecto de ley se compone de 32 artículos, 2 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias, 2 disposiciones reformatorias y una disposición final. Con este proyecto también se establecen los límites y responsabilidades a las entidades que participen en la gestión de la pandemia para evitar actos arbitrarios o la vulneración de los derechos de las personas, los mismos que fueron vulnerados en los anteriores estados de excepción. Se crea un sistema transparente de información para el manejo de la pandemia en el que deban constar todas las decisiones tomadas por las diferentes autoridades y, por supuesto, todos los procesos de contratación pública que lo dice en el artículo 32. Se desarrolla un régimen sancionatorio claro y sobre todo proporcional para el uso del espacio público, aglomeraciones, actividades económicas y temas de movilización. Para las personas naturales, las sanciones serán de trabajo comunitario. Para las personas jurídicas, centros comerciales, supermercados, estadios, coliseos, etcétera, las sanciones serán pecuniarias.
Claro, hemos escuchado muy atentamente las observaciones de los asambleístas en que pone de manifiesto el desacuerdo en el tema de las multas. De seguro que en la comisión lo vamos a acoger, lo vamos a establecer y vamos, por supuesto, a identificarnos siempre con el pueblo ecuatoriano, siempre con el más necesitado. No vamos a meter la mano en el bolsillo. Hemos estado en contra de eso, pero a veces sí es necesario que también se contemplen las multas. Quizás no en la cantidad que está planteado como primera instancia, pero sí es necesario que consten a veces estas multas, porque hay que reconocer que a veces los ecuatorianos sí somos mal acostumbrados. Cabe mencionar que el dinero recaudado producto de estas sanciones servirán para mitigar la crisis sanitaria causada por el COVID-19 en la adquisición de insumos médicos, pruebas de detección, equipamiento, en el artículo, que lo dice en el artículo 11, el 12, 13, 14 y 15. Por supuesto, hay observaciones hechas a este planteamiento que lo vamos a tomar en cuenta. Compañeros asambleístas, hago un llamado a trabajar conjuntamente con las instituciones del Estado para lograr impulsar este proyecto de ley y que permita tener medidas técnicas motivadas y necesarias para superar la pandemia y la grave crisis tanto económica como social que nos ha dejado, ya que es nuestro deber moral trabajar por nuestros mandantes, precautelar la salud y vida de todos los ecuatorianos. Esta pandemia ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades sociales y la enorme tendencia a la concentración de riquezas. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Por eso les invito, señora Presidenta, señores asambleístas, cambiemos la historia. Hagamos aportes a esta ley. Trabajemos juntos e impulsemos la lucha frontal para precautelar la vida de los seres humanos y combatir a la COVID. Esto es necesario y por eso agradezco los aportes que cada uno de los asambleístas lo están haciendo. Lo estamos tomando nota porque vamos a trabajar de forma integral en todas las propuestas que ustedes lo han hecho, porque lo más importante es que esta ley no es perfecta, es perfectible y con el aporte de ustedes lo vamos a dar al pueblo ecuatoriano un instrumento jurídico que permita avanzar en el cuidado de la salud, en la dotación de medicina gratuita. Comparto plenamente con los asambleístas que manifiestan que es necesario que las pruebas del COVID sean gratuitas. El pueblo ecuatoriano tiene que pagar $20 por una prueba de antígenos y $40 por una PCR. Es necesario que el Estado garantice la gratuidad de las pruebas de COVID. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señores asambleístas, por escucharme. Espero que este debate que el día de hoy hemos iniciado en esta ley sea y concluya con la aprobación de la ley en un segundo debate donde recoja todos los aportes que ustedes lo han realizado y, por supuesto, lo que haga los aportes la ciudadanía ecuatoriana. Muchas gracias, señora Presidenta.